la atrasan, recién te está parando. Sí, cuando están los videos, las imágenes, a mí no me filmen, sí. Para que deje un paso por acá, para pasar yo, así cuando ustedes yo. Hay personas mirando. Sí. ¿Qué hacer? Caramba, boludo. Ay, Dios. Así que una vez que terminamos de transmitir, bueno, buenos días. Mientras esperamos que se vaya sumando más gente, les cuento a muy grandes rasgos. La idea es desarrollar una metodología que llevamos adelante junto al asistente desde el mes de mayo del año pasado. Fue una muy buena experiencia, una muy linda experiencia poder construir junto a la parte técnica esta idea del modelo de juego, ¿no? En donde se puede fusionar el trabajo de la preparación física y de la parte técnica. Esto fue previo a la preparación del mundial. Después durante el desarrollo de la charla pude explicar con más detenimiento y más detalles sobre cuáles eran las prioridades, los objetivos, cómo la desarrollamos, pero básicamente eso era teniendo en cuenta, ¿no?, que es Eneva la que organiza la charla y la que me hizo la invitación. Consideré que la mayor parte de la audiencia o de los que estaban del otro lado de la cámara iban a ser entrenadores, junto a un buen grupo seguramente también de profes. La idea era eso, ¿no? ¿Sí? De mostrar cómo se puede fusionar las dos áreas, en este caso la preparación física y la parte técnica. Espero que bueno, se esté haciendo bastante llevadera esta etapa de la cuarentena. Nosotros ahora, decía, estamos en Caracas, en Venezuela. Estuvimos trabajando después de la ventana que jugamos contra Argentina, y bueno, nos quedamos acá y bueno, a raíz de las razones del público conocimiento nos quedamos acá en Caracas trabajando y llevando adelante un programa para la federación. La idea era prepararnos para lo que iba a ser el repechaje olímpico,
que se iba a realizar en Lituania en el mes de junio, para darle cierta continuidad con lo que se venía haciendo hasta el Mundial de China, pero a partir de lo del coronavirus se tuvo que postergar y recalcular todo lo que teníamos pensado. Así que bien, estamos en eso y muy bien, vamos a dar inicio a la charla. Bien, Nobleza Obliga. En primer lugar quiero agradecer a Neva, que desde hace unos cuantos años, de hecho no es mi primer charla que doy para esta institución, ya como le decía, hace muchos años que Neva le viene dando ese lugar al profesor de educación física, al preparador físico, en diferentes capacitaciones, diferentes charlas, las reválidas, considerándolo como una pieza más y también muy importante en cualquier institución, sea del nivel que fuera, como así también en cualquier equipo, independientemente de la liga, de la jerarquía que tenga esta liga. En relación a esto de las instituciones, la importancia, ¿no?, de que el profe forme parte de todas las instituciones, ya de las etapas formativas, del minibásquet, apuntando a la motricidad y al desarrollo de las habilidades motrices, para que una vez que ese joven va creciendo y va evolucionando, ya la preparación física también va acompañando ese crecimiento y luego apuntar al desarrollo del mayor rendimiento, por decirlo de alguna manera, en etapas de U21, U19 y primera. Bueno, y puntualmente agradecer a Neva Corrientes y a Franco Gutiérrez por la invitación, porque junto a otros colegas que ya estuvieron antes de mí y los que vienen, básicamente la idea es contar la experiencia, contar el conocimiento que uno tiene o cómo ve uno en determinada área, en mi caso la preparación física. Junto a estos minutos que me va a tocar desarrollar, va a estar conmigo Pablo Favarel, que es el asistente de la Selección Mayor de Venezuela, que venimos trabajando juntos desde hace 1 año y medio y 2 años, y aprovechando que estamos pasando la cuarentena juntos en un departamento también junto a Bernardo Murphy. La idea es que él aporte lo suyo, haciendo énfasis en cuestiones bien técnicas y específicas. Muy bien. La preparación física a medida de los requerimientos técnicos. Creo que es muy común escuchar en la actualidad, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no?, que la preparación física es determinante en deportes como el básquetbol. Creo que esa afirmación no es del todo cierta, porque considero que los únicos determinantes acá son los jugadores. Ellos son los responsables de llevar a cabo el plan de juego, ellos son los responsables de tomar decisiones dentro del rectángulo de juego. Nosotros, los preparadores físicos, simplemente somos colaboradores que pretendemos mantener a los jugadores saludables y desarrollar y potenciar las cualidades físicas, tanto individuales como grupales. Pero no es más que eso. ¿Qué pasa? Se genera esa confusión a partir de que el calendario de las diferentes competencias cada vez son más abultadas, tienen mayor densidad, más cantidad de partidos. También uno de los motivos que se lleva a esta afirmación es que el juego actual, el contemporáneo del básquetbol, cada vez tiene más dinámica, más fluidez, más velocidad. Por eso se asocia en forma directa que la preparación física es trascendental, y para mí no lo es. Simplemente nosotros, los preparadores físicos, debemos amoldarnos a esa actualidad del deporte, que en este caso es el básquetbol, para cubrir esas necesidades. Es decir, si se juega mucho, ¿qué herramientas o protocolos o formas tenemos a nuestro alcance? ¿Qué nos da la ciencia para poder recuperar a esos jugadores lo más rápido posible para que estén listos para el próximo juego? Y si el básquet contemporáneo nos demanda mucha velocidad, mucha dinámica, que los jugadores sean muy versátiles y puedan desempeñarse en diferentes funciones, ¿qué herramientas tenemos nosotros, los preparadores físicos, desde nuestra ciencia para aportar y cubrir esas necesidades del deporte actual? Pero no es más que eso, ¿sí? No es que la preparación física tenga
o tenga un peso preponderante y determinante en el jugador actual, al menos esa es mi opinión. Y por otro lado, una de las preguntas que me vengo haciendo, ¿no?, es ¿cuánto tiene que saber de preparación física un entrenador? Creo que, bueno, como les dije al principio, muchos de ustedes son entrenadores y se deben haber hecho en algún momento esta pregunta, y considero que, bueno, más allá de que algunos entrenadores son también profesores de educación física, y eso le da cierta base en biología, fisiología, manejo de grupo, entrenamiento y demás. Considero que ustedes, los entrenadores, deberían saber cuáles son las funciones y cuál es el rol que debe ocupar el preparador físico, sin ser extremadamente puntillosos y ir demasiado a lo profundo. Que eso no quiere decir que a alguno sí le guste o le interese todo lo que tenga que ver con nuestra ciencia, pero no es obligación, para nada, sí, simplemente que vuelvo a recalcarlo. La idea de que ustedes, entrenadores, conozcan cuáles son las funciones que nosotros debemos desempeñar a muy grandes rasgos, y con eso yo considero que es suficiente para tener una buena dinámica de trabajo. Quiero hacer una pequeña reseña histórica para saber dónde estamos parados ahora en la preparación física y hacia dónde vamos, ¿no? Principalmente en el siglo XX fue donde hubo esta explosión desde el área médica y del área de la educación física, en poder perfeccionar y poder darle cierto soporte y aportar en pos de la mejora del rendimiento de los diferentes atletas, ¿no? Que eran atletas principalmente de deporte de tiempo y marca, ¿sí? Deportes individuales tales como la natación, tales como el atletismo, sean velocistas, sean saltadores en largo vertical, sean pesistas. Por eso nuestros primeros pasos en esos momentos eran enfocados y haciendo mucho hincapié en estas ciencias, ¿sí? En donde tomaban aportes de la mecánica, de la biomecánica, perdón, de la fisiología, de la física, y a lo largo del siglo, y más entrando cerca del 2000, 2005 aproximadamente, está habiendo un nuevo apogeo de la preparación física, en donde apunta a la especialización, en este caso en deporte de conjunto, en donde hay que considerar mucho el sujeto, hay que conocer cuáles son las demandas reales del juego, y a partir de ahí plantear acciones en pos de este tipo de características, y ya dejando un poco más de lado esos aportes que fueron sumamente útiles para nosotros, para los preparadores físicos, como lo fueron el atletismo, la natación. Ellos nos dieron un montón de bagaje de conocimientos, pero es hora de transformar todo eso y apuntar a la especialización y a la especificidad. Y nos encontramos justamente en este momento en donde tenemos que hacer hincapié en las demandas del juego reales, como les dije, y apuntar a los requerimientos técnicos. Y es por eso que elegí este tema, para que lo comparta junto a ustedes. Como pueden ver ahí en la placa, ¿no? Considero las preguntas muy importantes. Deberíamos todas las personas hacernos constantemente preguntas para poder desentrañar un poquito de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, algunas de ellas, mejor dicho, una de ellas que me vengo haciendo es esta, ¿no? Hace un par de años me vengo preguntando si nosotros, los preparadores físicos, nos debemos enfocar en hacerlos más fuertes, coordinados, veloces y resistentes solamente, respondiendo a este paradigma, ¿no?, de los deportes de tiempo y marca o individuales, o por otro lado, si nosotros debemos plantear acciones que respondan a las demandas del juego y al modelo impuesto por el entrenador. Creo que son dos caras de una misma moneda, pero son dos cosas distintas al mismo tiempo. Y por otro lado, como pueden ver ahí, está el concepto, ¿no?, tan importante, que también se viene escuchando mucho estos últimos tiempos, como es el término de eficientemente, eficiencia, ¿sí? Hablamos de cumplir un determinado objetivo, pero con la mayor economía de esfuerzos. Estamos hablando que hay un montón de partidos, fixtures muy congestionados, entonces deberíamos apuntar a ser eficientes, deberíamos nosotros, los preparadores físicos, es un término también ahora que a mí me gusta mucho, apuntar a otorgar a los jugadores y al equipo la dosis mínima requerida.
¿sí? Para optimizar ese rendimiento. Y también los entrenadores, en cierta forma, en la actualidad también, ¿no? Pasaron de, hace unos años atrás, tener grandísimos volúmenes de entrenamiento en prácticas maratónicas, en donde privaba lo cuantitativo, ¿sí? Y con el paso de los últimos años, más de uno de ustedes fue entendiendo también de que no siempre mucho requiere calidad y que no siempre es lo adecuado entrenar mucho y que eso es sinónimo de buen rendimiento y buenos resultados, sino que ajustando esos volúmenes y siendo más específico y apuntando a lo cualitativo, a la calidad, también se pueden obtener muy buenos resultados. Así que bueno, esta es una pregunta disparadora y a partir de ahí ahora voy a meterme un poquito más en la metodología que llevamos adelante en ese momento con el equipo de Waros, en donde nos habíamos planteado 3 objetivos principalmente, ¿sí? Me lo planteé yo del área física. El primero es preparar a los entrenados para el movimiento. Hablo de prepararlos psicológica y físicamente. Hablo de predisponerlos mentalmente para el entrenamiento, para los estímulos que van a acontecer dentro de ese rectángulo de juego, como así también físicamente, elevar la temperatura del cuerpo, movilizar las diferentes articulaciones, etc. ¿Qué pasa acá? También está esta concepción, ¿no? Que siempre se asocia al profe, en donde se le decía, bueno, profe, entrámelos en calor, hacémelo transpirar y dámelos a mí listos. Creo que nos estamos olvidando, estamos pasando por alto cuestiones muy relevantes, porque no solamente debemos apuntar a levantar la temperatura del cuerpo, hacerlos transpirar y prepararlos a los jugadores para el entrenamiento, sino que también y principalmente tenemos que enseñar, ¿sí? Y perfeccionar todas las habilidades motrices, como son los saltos, los cambios de dirección, los frenos, etcétera, etcétera, y desarrollar las cualidades condicionales, como las que conocemos, que es la velocidad, resistencia, fuerza, etcétera. Por eso quiero hacer mucho énfasis en esto. El preparador físico no debe tomar esos minutos, 5, 10, 15, 20, 30 minutos del inicio de la práctica para hacerlo transpirar y nada más. Es un momento muy rico y cada vez más preciado ese tiempo, en donde nosotros debemos aprovecharlo para desarrollar esta idea, ¿sí? De enseñar, no solamente hacerlos correr o hacerlos transpirar y nada más. Y por otro lado, uno de los objetivos que yo me planteé en esta metodología es generar mayor significatividad hacia el jugador. O sea, que el jugador conozca y sepa para qué hace lo que hace. De esta forma, el jugador lo va a hacer de otra forma, se va a predisponer de otra manera y es mucho más rico y productivo para las dos partes, ya sea la parte técnica como el jugador. Es decir, si nosotros desglosamos o trabajamos determinada acción motriz, que conozca hacia dónde va y qué relación tiene con lo que quiere el entrenador o el asistente. Creo que ese feedback que se generó en ese momento al aplicar la metodología y hablar con los jugadores y demás, realmente fue muy bueno. Y bueno, se cumplió ese objetivo que nos habíamos propuesto de generar significatividad hacia el jugador. Y esto es totalmente aplicable a cualquier nivel, y voy a ser bastante reiterativo en este tema. Acá no se trata de qué nivel lo podamos desarrollar, sino que este concepto tiene que estar presente en toda categoría o en todo grupo etario, desde un chico de 6-8 años que toma contacto con el deporte, en donde nosotros lo tenemos que enamorar del mismo para que perdure de por vida, hasta el profesional. Si una persona sabe por qué hace determinada cuestión, va a tener otro efecto totalmente distinto si uno se lo obliga o solamente lo trata como un autómata en donde tiene que cumplir determinada acción. Así que bueno, quería hacer énfasis en eso. Y acá, mediante esta frase, ¿no?, que teníamos como de cabecera con el cuerpo técnico, ¿no?, en donde decía no acomodarse a la copa y enfocarse en crecer, era una frase, como les decía, que guiaba nuestras acciones. ¿Por qué? Porque les cuento. Esta metodología la iniciamos a mediados de mayo con el equipo de Waros de Lara, en donde 7 de los 15 jugadores preseleccionados para la Copa del Mundo de China 2019 formaban parte de este equipo. Entonces, ¿qué nos propusimos qué propuso el entrenador y nosotros siguiendo con esta idea? Que tomáramos
los 2 meses de duración, 2 meses y medio que duró la Copa LPB, que lo pueden ver en forma, estas rectas o estas líneas cronológicas, en la línea gris, esta es la Copa LPB, 2 meses y medio, luego los Panamericanos de Perú, de Lima, luego los torneos preparatorios en Italia y en China, para luego sí pasar al Mundial. Es decir, ¿cuál es la idea? Que ya desde la Copa LPB, la Copa Venezolana, la Liga Venezolana, ya empezar a construir y sentar ciertas bases que nos iban a servir para el desarrollo de la idea de juego que iba a proponer Fernando Duró, el entrenador, en la preparación para el Mundial y llevar adelante en el Mundial. Por eso teníamos esa ventaja, ¿sí? 7 de los 15, lo vuelvo a repetir, jugadores de la preselección de Venezuela formaban parte de este plantel. Y ni hablar de que el entrenador, el asistente, el preparador físico, el médico también formaban parte de este grupo. Eso fue de una buena y de una gran ventaja. Muy bien, acá hablando también de la generalidad, ¿no? Más allá de la metodología que llevamos adelante, está este concepto central, ¿no? Tan importante como es la toma de decisiones. Y considero que para llevar adelante esas y para concretar o definir esas decisiones es muy importante apoyarnos en las métricas. Para los profes es uno de los temas más discutidos, ¿no? El tema de las evaluaciones, los números, resultados, etcétera, y demás. Pero más allá de las pruebas físicas, considero que en todo ámbito de la vida, y por qué no en el deporte, y por qué no en el básquetbol, para tomar decisiones nos debemos apoyar en las métricas, en los números, en las estadísticas. Entonces, una de las fuentes de información que yo consideré importante eran los datos estadísticos arrojados por FIBA o diferentes fuentes de diferentes páginas, como así también el análisis en vivo y registro de datos. Y acá también hago un parate para hablar de los profes y de lo rico que puede y que es el saber observar un partido, de lo rico, de la cantidad de información y cuestiones que nosotros podemos extraer del mismo para trabajarlo en la semana. Considero que el preparador físico en un partido no es solamente un espectador pasivo, sino que nosotros debemos estar, por decirlo de una manera, hambrientos y expectantes de todo lo que nos da el juego, poder captarlos y capitalizarlos nosotros para futuros abordajes. Y bueno, fue el caso en donde en algunos de los partidos de la Copa LPB y hasta incluso la Liga de América previa con Guaros, yo tomaba registro de determinadas acciones motrices. Y en tercer lugar, la información audiovisual y su edición. Principalmente ustedes, entrenadores, se apoyan muchísimo en los videos, muchísimo en la estadística, muchísimo en determinadas cuestiones que arroja el juego también, que llevan ese registro, pero los profes no. Y en mi experiencia fue muy productivo el compartir en ciertos momentos los videos junto a los asistentes. Es muy rico ver una cosa es ver el partido en vivo, como le dije recién, y otra cosa es con las revoluciones bajas, más tranquilo y con la posibilidad esta, ¿no? de ver el video junto al asistente o ver el video de forma individual. Ese medio que tenemos, que es el medio audiovisual, es muy rico. Y bueno, también nos apoyamos y bueno, los asistentes me dieron una gran mano para la edición en alguno de los videos que después les voy a mostrar. Y cuarto concepto, tampoco para nada poco importante, como es el feedback del cuerpo técnico. Si nosotros pretendemos que el equipo, que los jugadores jueguen en equipo, valga la redundancia, nosotros nos deberíamos comportar como tal también fuera de la cancha. Es una frase muy trillada, pero no siempre se lleva adelante. Y creo que lo rico de poder trabajar en equipo es incalculable. Es muy enriquecedor para el que lo sabe aprovechar, poder nutrirse del entrenador, poder escuchar al entrenador, poder escuchar a los asistentes, a los médicos y a los jugadores. Y este feedback, esta comunicación, esos lazos y esos vínculos que se generan, para mí son fundamentales y son la base de la construcción de un equipo en donde se orienta hacia la concreción de un objetivo en común. Así que bueno, estos cuatro conceptos, los datos estadísticos, análisis en vivo, información audiovisual y edición, y el feedback cuerpo técnico, fueron cuatro pilares o las patas de esta mesa para la toma de decisiones. Y hablando de estadísticas, números, etcétera, etcétera, nosotros durante los primeros 9 partidos de la Copa LPB, la Liga Venezolana, como les dije anteriormente, fuimos tomando ciertos datos,
yo me acerqué a los asistentes, les pregunté a ellos acerca de estas tres acciones en donde el entrenador hizo mucho hincapié, que nosotros queríamos llevar adelante. Y bueno, el primero de ellos, la defensa de 1 contra 1, en donde se plantearon en estos 9 primeros partidos de la Copa, 95 situaciones jugadas, sin considerar la de pick and roll, las cuales 38 de ellas fueron conversiones del rival. En segundo lugar, la defensa del close out. Todos sabemos a qué nos referimos, más que nada ustedes entrenadores, y después vamos a ver un video que describe estas acciones. Y bueno, encontramos que hay 54 acciones jugadas del close out en estos 9 partidos, de las cuales 54, 20 fueron mal defendidas. Y la última, que es reacción, después Pablo le va a explicar bien en detalle lo que consiste, fueron realizando 39 conversiones del rival, y nosotros consideramos que todos estos números que ustedes pueden ver acá, si nosotros los reducíamos, podemos obtener 10, 12, 15 puntos de ventaja, y todos sabemos perfectamente que esa cantidad de puntos en un partido es muchísimo. Así que bueno, queríamos pulir a partir de este modelo de juego o de estas acciones que formaban parte del modelo de juego del entrenador, construir y trabajarlas para perfeccionarlas. Y bien, este va a ser el primer video que yo ahora voy a sostener la cámara para que Pablo les explique en qué consiste la defensa del 1 contra 1 y cuáles son las acciones técnicas puntuales que él se apoyaba, y los requerimientos de Fernando, que era el entrenador. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Un placer estar acá contribuyendo con la disertación de Cristian y nuevamente con Eva Corrientes y con Franco. Bueno, recién le estuve explicando a Cristian algunos aspectos específicos. Estas 3 cosas tienen que ver con el trabajo que hacíamos en conjunto. Cristian como preparador físico, Fernando, que era el que nos bajaba las directrices de lo que buscaba en cancha, y nosotros los asistentes con Diego Vázquez y Jonaike Decker, que también son los que buscaron toda esta estadística que mostró Cristian. Defensa del 1 contra 1, ¿por qué? Porque son acciones que se van mucho contra el juego, y porque Fernando insistía en que era algo que teníamos que ejecutar de la mejor manera posible. Acá tenemos algunas cuestiones que hicimos en los entrenamientos. El primer video que vamos a ver, bueno, es una situación de una defensa a presión que se está trabajando en el entrenamiento. Perdón. Acá vamos a ver. Primero, lo primero que vamos a ver es el sprint de Gregory Vargas para recuperar. Lo segundo que vamos a ver es como Sifontes se acerca a presionar el balón, controla el 1 contra 1 y se mantiene en todo momento enfrente de su jugador. Bueno, acá hay varios aspectos que están trabajados. Primero, como dije, de Gregory Vargas, la recuperación defensiva. Segundo, contener en el 1 contra 1, como hizo Sifontes. Los pequeños pasos hacia adelante para presionar el balón, y después la aptitud que tenga él con la postura todo el tiempo del centro de gravedad baja, de no permitirlo, en este caso a Heiler Guillén, atacarlo para derecha o izquierda. Ahora que me escucharon la explicación, se los muestro de nuevo para que lo puedan ver con mayor minuciosidad. Todo lo explicado. Bien. Close out. ¿Por qué close out? ¿Y por qué no defensa de bloqueo indirecto? ¿Por qué no defensa a presión? ¿Por qué no poste bajo? ¿Por qué no zona? Porque analizando lo que pasaba en los juegos, nos fuimos dando cuenta con el cuerpo técnico de que teníamos una deficiencia en ese aspecto. Podíamos contener el 1 contra 1, podíamos hacer rotaciones defensivas, pero una vez que la pelota llegaba a un lanzador en el perímetro, no hacíamos el gesto técnico correcto.
El gesto técnico correcto, ¿a qué me refiero? A llegar al tiro, a que si nos hagan una finta no nos pasen, que sepamos hacer los pasos de caída si nos quieren atacar. Y bueno, esto puntualmente lo trabajamos con Cristian en la entrada en calor de los entrenamientos, cuando Cristian estaba haciendo la activación. Y bueno, nosotros previo al entrenamiento nos juntábamos y nos intercambiábamos conocimiento, él en cuanto a la parte física y yo en cuanto a los requerimientos técnicos del gesto y lo que Fernando Duró pretendía. Entonces hicimos énfasis y acá tenemos el video, nuevamente algunas acciones que filmamos. Otra vez esta es una acción de presión defensiva, pero fíjense acá. Eso es claramente lo que nosotros queríamos evitar, que es lo que le pasa a cada uno de los juveniles de Uvaros, que es recuperar y no hacer el paso de caída, girar la cadera y permitir la penetración. En esta acción lo vamos a ver a Gregorio Vargas recuperar, dar pasos cortos, mantenerse todo el tiempo frente a su jugador y no ser atacado como en esta primera defensa. Esas son las dos claras diferenciaciones de lo que nosotros trabajábamos para corregir en ese gesto técnico defensivo. Bien, y la tercera situación que les enumeró Cristian tiene que ver con la reacción. Reacción es un término que usa Fernando Duró, específico, que no tiene que ver con defensa sino con ataque. ¿Y qué es lo que significa? Fernando siempre insiste en sus equipos en que una vez que nos convierten, el equipo que rápidamente tiene que transicionar desde la conversión recibida al ataque. Para eso se requieren varias cosas. Primero, y lo más importante, es que se reponga rápido de fondo. No demorarse en sacar, en quién va a sacar, en cuándo vamos a recibir, que el equipo vaya trotando al otro lado de la cancha. Entonces nosotros necesitamos reponer rápido el balón y necesitamos que el resto de los jugadores corran la cancha, no la troten ni la caminen, para crear una ventaja en pocos segundos. Una de las reglas que tiene Fernando para la reacción es que quien repone de fondo es un jugador interior. ¿Cuál de los interiores? El que está más cerca del balón. Puede ser el 4, puede ser el 5, es indistinto. Lo que sí no repone ni el 1, ni el 2, ni el 3. El 2 y el 3 principalmente son los que corren y el 1 es el que da el primer pase después de la reposición. Otra de las reglas que busca Fernando con la reacción es que el segundo pase, o sea, una vez que un interior le pasó el balón al armador, el armador hacia el 2 o el 3 o el 4 o el 5 eventualmente, tiene que ser después de mitad de cancha, no antes de mitad de cancha, lo cual también lleva a este concepto de reacción de correr la cancha. Acá tenemos algunas acciones en video. La primera que vamos a ver es bueno, de la época que Steve Nash jugaba en Phoenix Suns, un equipo que dirigido por Mike D'Antoni fue muy popular por su forma de jugar en ataque, del famoso 7 seconds or less, de tomar lanzamientos en menos de 7 segundos en ofensiva, lo que en ese momento parecía algo poco lógico, y bueno, eso lo hacían con gran capacidad de ejecución. Entonces vamos a ver que ahora este equipo Phoenix se está defendiendo, van a recibir un canasto, inmediatamente repone Boris Diaw y Steve Nash encuentra a Leandrinho Barbosa. En menos de 4 segundos ellos convierten. Vamos de nuevo. Fíjense la reposición, cómo corren la cancha los compañeros, la anotación, y fíjense ahora la diferencia, en este caso era Sacramento Kings, la diferencia que hay entre sus jugadores una vez que reciben un canasto, lo que tardan en reponer y en moverse al otro lado de la cancha. Fíjense la diferencia. Vamos de nuevo. Esto es lo que Fernando llama reacción. Entonces nosotros con Cristian también hablábamos de cómo estas cosas las podíamos trabajar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del asistente en conjunto para que el equipo mejore en este aspecto que Fernando
insistía mucho. Acá vamos a tener una situación en el Mundial, jugando contra Rusia. Acá no va a haber un canasto, pero sí vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con la reacción. Primero y principal, fíjense cómo Guillén ya está predispuesto para recibir el pase de apertura. Los otros perimetrales son Jordan Zamora y Dwight Lewis. Fíjense cómo Jordan Zamora está en situación de sprint, o sea, no de trotar la cancha, sino de aceleración para producir una situación de ventaja. Otra de las cosas que tienen que ver con la reacción, lo que está haciendo Hayler Guillén. Hayler Guillén está esperando el balón, recibe el balón y sin ponerlo en dribbling pasa la pelota a Zamora. Esto es algo que también Fernando trabajó mucho en la parte basquetbolística con Hayler, que es el tema de empujar el equipo, que el equipo corra, sobre todo sin dribbling. Situaciones que pasan con muchos bases que exceden dribbling, exceso del uso de dribbling, y eso genera que el equipo no corra la cancha de forma más veloz. Entonces vamos de nuevo, hay una parada defensiva y el equipo sale volcado en velocidad. Fíjense el reloj de posesión, Hayler Guillén ya preparado y leyendo, y Jordan Zamora en sprint. 4 segundos, el equipo consiguió un canasto. A partir de la barra roja del tercer video. Lleva el cursor el próximo video. Acá. El próximo video. Y la próxima acción, que tiene que ver con reacción, acá se da. Pablo, lleva el cursor hasta abajo de la línea roja del first. Ahí empieza la acción. Bueno. No importa. Lleva el cursor a donde dice first. Vamos a ver ahora una situación defensiva. Creo que es esto. Bien, acá viene el punto fuerte. Michael Carrera en situación de close out. Ya corrió la cancha. Dwight Lewis toma el rebote. Tenemos a Hayler Guillén, a Gregory Vargas y a Miguel Ruiz, que es el 5. Dwight Lewis sale con dribbling. Hayler Guillén y Gregory Vargas en sprint. Michael Carrera ya corrió el sprint también. Dwight Lewis elige a Guillén, pero Vargas estaba con ventaja también y Carrera estaba sellando. Y Miguel Ruiz viene en velocidad también ya a una acción de rebote. Entonces tenemos a los 5 jugadores que en 3 segundos progresaron en transición de defensa-ataque para generar una opción de lanzamiento. Bien, ahí Pablo nos explicó, ¿no? Cuáles eran las ideas de esas acciones de juego. Ahora, ¿qué desde la preparación física podemos aportar en pos de esas diferentes acciones? En primer lugar, cuando él habló de la defensa 1 contra 1,
siempre es primordial y como el punto de inicio la buena postura, ¿sí? El tener una buena postura de preacción a cualquier acción que se va a seguir. Entonces hacer énfasis en trabajos posturales, en cómo alinear los pies, cómo alinear las rodillas, también haciendo énfasis en la activación neural o la repentización, ese rápido movimientos de pies para poder reaccionar de acuerdo a las acciones del atacante en este caso, como así también la calidad de los desplazamientos laterales o hacia adelante o hacia atrás en espacios reducidos. Principalmente sobre esas cuestiones era la que se hablaba, como también los cambios de perfiles. En segundo lugar, en la defensa de close out, hacía hincapié en la preparación física en los pasos de aproximación, en cómo frenaba el cuerpo y se predisponía a enfrentar al jugador con balón y a reaccionar en consecuencia de lo que proponga el jugador con balón, los desplazamientos. Y en tercer lugar, cuando Pablo hablaba de reacción, mucho énfasis en carreras lineales, en aceleración, métodos y formas a infinidad, trabajos resistidos, trabajos asistidos, pliométricos, trabajos de pasadas en distancias de 10 a 15 o 20 metros, básicamente eso era. ¿Qué necesita el juego? ¿Qué necesita la acción motriz? ¿Y qué de la preparación física podemos trabajar para que una vez que terminaban esos 15, 20 minutos, 25, 30 que yo tenía, el asistente ya iniciaba con determinadas cuestiones técnicas más puntuales y una cosa iba a consecuencia de la previa, de la anterior. Ahí les puse este título, ¿no? Otros trabajos, y tienen que ver más principalmente con cuestiones individuales, en donde Pablo o los asistentes me comentaban acerca de determinadas cuestiones que necesitaban algunos jugadores. Por ejemplo, ahí lo van a ver el primer video y Pablo lo va a ir contando detrás de cámara cuál era la idea con este jugador. Acá vamos a hablar de una cuestión de un gesto técnico que tiene incorporado Gregory Vargas, que es pasar el balón desde el dribbling con fuerza y precisión. Ponelos de nuevo, por favor, Cristian. Vamos de nuevo. Entonces, nosotros hablamos con Cristian de cómo podíamos incorporar esa aptitud que tiene Gregory Vargas de pasar con precisión y fuerza desde el dribbling hacia el resto de los perimetrales, sobre todo con aquellos más jóvenes. Muy bien, y más allá de todas las habilidades o aptitudes técnicas que debe tener un jugador, como sensibilidad de balón, calidad de dribbling, visión periférica, etcétera, etcétera, ¿qué desde la preparación física podemos hacer para lograr eficiencia en estas acciones? Y bueno, fue un trabajo global, pero hay determinados ejercicios que tenían mayor transferencia y correspondencia a lo que pretendían los asistentes. Y bueno, acá les quería mostrar unos 3 o 4 ejercicios con algunos jugadores. En este caso, un lift desde una posición de semi-estocada, en donde tanto este ejercicio como este otro realizado por Heila Guillén van centralizados a trabajos rotacionales, a trabajar sobre las diagonales, es decir, hacer énfasis en cómo aplicarle fuerza al piso desde una visión global. Todos considerando también que la zona central, la zona media, core, como le querramos llamar, es muy importante para evitar fuga de energía, fugas de movimiento. Entonces, estos trabajos globales y trabajando sobre las diagonales, junto a otras cuestiones más, yo considero que era importante meterlo como parte de la principalmente final de las rutinas a algunos ejercicios, a algunos jugadores. Acá podemos ver también al jugador Sifontes sobre la izquierda de la imagen, trabajando diagonales pero hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Cuanto más variedad de movimientos mejor, haciendo énfasis en la calidad técnica. Y ahí a la derecha, recién también lo podían ver, a Gregory Vargas trabajando
en ejercicios rotacionales. No se precisa mucho, no tenemos esa máquina, podemos hacer bandas, no tenemos eso, podemos trabajar con Medicine Ball, no tenemos eso, buscaremos otra opción. Pero básicamente era eso, ¿no? Yo consideraba que para hacer ese pase del pique, muy importante más allá de la sensibilidad con el balón, y etcétera, etcétera, tener una buena zona central para no permitir esas fugas de energía y se pueda transferir la fuerza que se genera desde el suelo hacia la mano y eso trasladar el implemento, en este caso el balón. Muy bien, la idea era que en estos minutos era comentarles esta experiencia para dejar en claro la idea que la preparación física no debería trabajar en forma totalmente aislada, ¿sí? Somos una parte de este gran rompecabezas y que debemos sacarle provecho, usufructuar este gran recurso que es trabajar con otros profesionales. Sea asistentes, sean entrenadores, médicos, kinesiólogos, jugadores, aprender de todas esas personas y no considerar un apartado totalmente distinto el del preparador físico, donde tiene que trabajar en el gimnasio, preparar a los jugadores para hacerlos transpirar y entrarlos en calor para el entrenamiento o partido y nada más. Hay que ser sujetos activos, hay que hacerse preguntas para poder modificar nuestro accionar y nuestro trabajo a diario. Queríamos contarles esta experiencia y bueno, ahora si queda un ratito responder algunas preguntas que bueno, ahí Franco me pasa. La primera dice: ¿cuánto influye la filosofía del entrenador en tu planificación de los trabajos físicos? La idea influye, sí, porque si hablábamos de que nosotros los preparadores físicos tenemos que trabajar en pos del modelo de juego, no podemos ir por otro camino. Ahora, lo que quiero dejar en claro, o sea, Fernando no se mete en qué ejercicios hago en el gimnasio o puntualmente cuántas repeticiones o series o ese tipo de abordajes muy puntuales y técnicos. Sí, en que él plantea determinada forma de trabajo, dinámica de trabajo y un modelo de juego. Y creo que es obligación nuestra, de los preparadores físicos, ir en pos de eso y no trabajar en forma totalmente aislada. Otra pregunta: ¿qué importancia le das a los trabajos preventivos en el básquetbol? También, ¿no?, un concepto muy de moda en estos últimos años. Prevención es todo. Al trabajar en forma eficiente o pretender trabajar en forma eficiente, vamos a querer trabajar en forma lo más específica y puntual posible. Queremos trabajar y plantear cuestiones preventivas relacionadas a las lesiones más recurrentes en el deporte, pero no, la respuesta a tu pregunta, que bueno, no figura quién la hizo, no va a ser determinados ejercicios, sino que el abordaje debe ser preventivo. Hablo de control de cargas, hablo de ejercicios previos al entrenamiento, individuales, correctivos, de acuerdo a los déficits detectados en diferentes evaluaciones o pruebas físicas. Hablo de educarlos a los jugadores acerca de qué tienen que comer o vertir algunos tips o ideas o cómo tienen que descansar. Entonces, esto de trabajo preventivo es muy abarcativo. No son ejercicios puntuales y acciones muy puntuales, sino que es una idea más global. Tercer pregunta, y espero poder llegar a responder todas. ¿Cómo cuantificar la cantidad de trabajo físico-técnico ante la imposibilidad de contar con sistemas de GPS? Bien, si tienes GPS, excelente, porque se vuelve mucho más objetivo, más exacto. Ahora, si no contamos con GPS, que es la mayoría de los casos de los clubes de Argentina y hasta incluso también del mundo, hay otras formas. La primera de ellas es, muy utilizado por Tim Gabbett. Él proponía hablar de carga de entrenamiento y hasta incluso también carga de partido, multiplicando la cantidad de minutos del entrenamiento, tanto de pesas o técnico-táctico, y preguntar al jugador qué tan dura fue la práctica, RPE o como le quieran llamar. Entonces multiplicamos el RPE o la percepción subjetiva del esfuerzo hasta 30 minutos posterior al entrenamiento, lo multiplicamos por la carga por la cantidad de tiempo de los entrenamientos, y eso ya nos da un valor, una unidad arbitraria para tener en cuenta. Y a partir de ahí, con ese valor, ir ondulando y regulando la carga de acuerdo a cuándo está el partido, cuál es el objetivo de la semana. Pero a lo que voy, el ideal, a mi entender, no existe o existe en muy pocos lugares del mundo.
Ahora, lo que no debemos hacer es, con la realidad que uno tiene, es quejarse y que sea de excusa para no realizar acciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para acercarnos lo más posible justamente a ese ideal. Otra pregunta: ¿cómo coordinar con los entrenadores los trabajos físicos en pos de la mejora de los movimientos específicos del juego? Bueno, creo que a lo largo de la charla esa pregunta fue respondida. ¿Cómo trabajás en conjunto con el cuerpo médico en la rehabilitación, prevención de lesiones? ¿Cómo trabajo? Tanto kinesiólogo como médico, tengo excelentes experiencias, ya sea en los diferentes procesos de la selección argentina, como en Bahía Básquet, como en Guaros de Lara y en la Federación Venezolana. Yo necesitaba que ellos colaboren conmigo, que trabajemos mancomunadamente y formen parte incluso de las evaluaciones, haya un feedback y una comunicación constante de qué veo yo, qué ve él, cuál es el mejor camino para tomar en pos de la salud de los jugadores. Entonces, para mí es esencial la comunicación, ir todos alineados en pos del mismo objetivo, pero es la comunicación, el escuchar al otro, no solamente pensar que lo propio es lo único y lo mejor. Otras preguntas: ¿en qué trabajás de uno contra uno desde la preparación física? Bueno, creo que la respuesta ya fue, la respuesta a esa pregunta fue hecha. Es básico, la posición básica, vale la redundancia, la posición de preacción, para que el jugador esté ya bien predispuesto a reaccionar de acuerdo a lo que le dé el juego. Una buena alineación postural y preparar a esos músculos que están involucrados para esa acción. Otra pregunta dice: ¿en la selección se busca el punto máximo de rendimiento o solo que el jugador esté apto para trabajar en el equipo teniendo en cuenta las competencias nacionales? No, a ver, quiero dejar en claro, una cosa es el rol y la función del preparador físico en selecciones. A mí me tocó estar en selecciones de Bahía Blanca, en mi ciudad, o en selección nacional argentina de formativa, o en selecciones mayores B o C, y ahora en la selección mayor de Venezuela. Creo que el rol es totalmente distinto. Tener en cuenta que, bueno, no sé, me llegan las preguntas, pero no sé quién las hizo. El rol es, pensá esto: el preparador físico de selecciones lo tiene, no sé si un mes, 2 meses al año, de los 365 días, que esté 50 días con vos. Entonces, ¿cuál es la función del preparador físico de selecciones? Es diagnosticar, principalmente, administrar recursos, es decir, comunicarse con los preparadores físicos o médicos o kinesiólogos de los jugadores que tenemos en común, y plantear líneas de acción. Básicamente eso. Cuando la función o el rol del preparador físico de un equipo que está 8 o 10 meses es totalmente distinto. Es realmente ahí es donde el jugador va a provocar esas ganancias y va a potenciar sus cualidades físicas. Bueno, ahí también cambia la forma o idea de trabajo de un equipo o en una selección, ahí fue respondido también. ¿Cuánto tiempo de trabajo físico sugerís en categorías formativas? Muy bien, buena pregunta, me gusta. Me encanta lo formativo, desde el minibásquet hasta el profesionalismo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que te permita trabajar, real. Es decir, si no tenés gimnasio, no tenés canchas auxiliares, no tenés espacio, va a ser una realidad totalmente distinta que si tenés gimnasio, tenés cancha, si tenés profe. Entonces, ¿cuánto tiempo? Es relativo. La CAB en su manual ya fijó determinados tiempos para, desde U13 hasta mayores, cuánto es lo adecuado. Mi idea es que, bueno, en mi club de Bahía Blanca, en donde estamos llevando adelante cierta idea de preparación física y una idea deportiva, es trabajar con dosis mínimas y asegurarnos esas dosis mínimas. Estamos hablando de, en U13, U15, 2 a 3 veces 30 a 40 minutos de motricidad y de preparación física, para que luego, cuando lleguen a U17 y U19, aumentar la cantidad o la frecuencia de entrenamientos y los volúmenes de entrenamiento físico, para que cuando lleguen a mayores, trabajar a diario 5 a 6 días a la semana.
¿Cómo sería la adaptación que harías después de que pase este periodo de aislamiento? ¿En qué te enfocarías en primera medida? Bueno, es un periodo complejo por el cual nunca pasó nadie. Consideremos que la mayoría, a excepción de la Liga Nacional y profesionalismo, la mayoría de los equipos del país estaban en pretemporada, a punto de iniciar la parte competitiva, y ya tenían un mes y medio, ¿no?, de trabajo, y ahora consideremos que un mes más parado. Hay que ver cuándo empiezan los torneos, y a partir de ahí prácticamente se empieza de cero si no trabajaron absolutamente nada durante este mes de receso por decirlo, el coronavirus me refiero. Entonces, la idea es hacer cuestiones muy específicas y adaptadas a la realidad de cada jugador, de cada plantel durante este periodo, para que en las próximas 2 o 3 semanas, una vez finalizada la cuarentena, trabajar sobre lo específico y después ir ganando esa forma deportiva y física con el transcurso de los partidos. No sabemos cuándo van a empezar los torneos, pero bueno, esa es mi idea y mi consejo. Muy bien. ¿Qué importancia le das a la neurociencia? ¿Utilizás estímulos de este tipo en tus prácticas? Neurociencia también. Gran ciencia que nos viene aportando principalmente en estos últimos años. Básicamente la neurociencia es el conocimiento y el entendimiento de cómo funciona el cerebro para poder perfeccionar determinadas acciones o comportamientos. Es básicamente eso. Por ahí nosotros los profes confundimos que la neurociencia es solamente las multitareas o trabajos de visualización, pero es mucho más abarcativo ese concepto. Yo desde que me fui familiarizando y me fui capacitando en mi ciudad acerca de esta disciplina, investigando un poco más, creo que es aplicable desde el acercarse al jugador, porque eso también es neurociencia, conocer cómo emocional y psicológicamente está diseñado el jugador para poder hacer distintos abordajes, hasta la duración de las charlas técnicas, o cómo me posiciono yo enfrente del grupo, qué palabras uso. Entonces es muy abarcativo las neurociencias, más allá de cuestiones bien técnicas que también figuran en esta ciencia. Pero sí, es una muy buenos aportes lo que nos está dando esta ciencia. Ya bueno, queda muy poco tiempo. ¿Qué métodos de recuperación realizan post entrenamiento y post partido? También otro gran tema que es muy conocido, muy hablado por los profes en estos últimos tiempos. Creo que eso es muy particular de cada profe y de la realidad con la que te toca vivir y de los jugadores. Hay infinidad. La primera, inmediatamente termina el entrenamiento, es la ducha, la reposición energética, el descanso, dándole mucha importancia al sueño, y ya el día siguiente sí, trabajos sobre tejidos blandos, estiramientos, bicicleta para reactivar el sistema cardiocirculatorio, activar el efecto de Cori, etc. Y muchísimas cuestiones que tengan que ver con lo fisiológico, y después compensar cargas de acuerdo a la cantidad de entrenamiento o partido que realizó el jugador, hacer determinados trabajos para pensar en la mejora del jugador. Perdón la desprolijidad, pero estoy leyendo algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias por todo, fue un gusto haber estado con ustedes contando nuestra experiencia, y bueno, lo mejor para este periodo, y un abrazo para todos ustedes.